Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre el papel de los maestros en los movimientos armados y la lucha de resistencia, un libro de reciente publicación editado por César Navarro y Lidia Dueñas, está con nosotros el maestro Pavel Navarro. Él es historiador, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, especialista en historia política. Pavel, muchas gracias por estar con nosotros para platicar sobre este libro y la temática que abarca. Buen día, Luis, buen día a ti y al auditorio de Telesur. ¿Por qué un libro que hable sobre el papel del magisterio en los movimientos armados? ¿Es tan relevante, tan significativo? Yo creo que es significativo por varias cuestiones. Una, es innegable mencionarlo a tu auditorio, que es un libro que dejó César, profesor, normalista, médico, historiador, activista, formador de cuadros, como especie de libro póstumo. Él falleció el año pasado. Y además es mi papá. Y mi amigo. Queridísimo amigo. Y maestro. Sí. Por tanto, tiene el significado de que es este libro que es el último que escribió, que coordinó, dejó otros materiales ahí sueltos, y además tiene el significado que es el libro que quería escribir. Es el libro que quería escribir como homenaje a los maestros con los que convivió desde que se fue de niño a la normal rural. Hijo de maestra rural, pues convivió en ese ambiente de los profesores que fundaban las escuelas en Tuitán, allá donde nació, que además en Tuitán, Durango, que además de crear la escuela, se preocupaban por crear la escuela del maestro, que creara los lazos con la comunidad, de tal manera que después de escribir años sobre el siglo XIX, sobre la Revolución Mexicana, finalmente este era uno de los libros que él quería escribir, el homenaje a los maestros. Y también es un libro que escribe con la gente que él quería escribir, que fueron sus alumnos tesistas, con los que fue encontrando esta beta de tratar diversos materiales en los que se invocaron siempre los maestros. La guerrilla de Lucio Cabañas, la formación y el pensamiento político de Arturo Gámez, y así como se fueron imbricando con Maribel Flores las resistencias de los maestros y la búsqueda de la memoria, y con Ali Landana las resistencias de los campesinos de Chihuahua, que se monaron a hacer este libro doblemente emotivo, tanto por la parte de hacerlo de homenaje a los maestros como con sus alumnos, con alumnos en los que ellos fue cultivando esta relación, esta formación, en que no solo fueron trabajos de licenciatura hechos con el rigor, sino ahora ya están incluso publicados como libros, pero también en trabajar en conjunto en este paso de, como dice la colección de Acal, interpares, así de que manera que esta relación de maestro-alumno se fortalecía y se iba cultivando al paso del tiempo, a tal manera de sacar este libro, que yo creo que lo deja en eso bastante satisfecho. Y en la parte también significativa de un tema que resulta todavía sumamente valioso, la participación de los maestros en los movimientos armados, en una de las muchas formas en que los maestros han contribuido a la formación de memoria de generaciones políticas en el país, desde muchas trincheras, desde el aula hasta, ¿por qué no?, también organizando y dirigiendo o formando parte de los movimientos armados. En el libro hay distintos trabajos. Uno de ellos da cuenta del profesor Arturo Gámez y su papel en lo que fue la primera guerrilla socialista en México, la del Grupo Popular Guerrillero, que participó en el asalto al cuartel Madera del 23 de septiembre de 1965. Pero está también el papel de el famosísimo Lucio Cabañas y del Partido de los Pobres. No son los únicos, pero ahí está toda esa riqueza. ¿Qué lleva a esos profesores, en muchos casos de origen rural, a involucrarse en movimientos armados? En un sentido, yo creo que es la promesa incumplida de la Revolución Mexicana, y es en esto en que los maestros formados en el propio ambiente nacionalista de comienzos de siglo, de la primera mitad, cuando se dan cuenta que a partir del viraje del vilacamachismo, de la profundización del sesgo,
pro empresario, pro capitalista con Miguel Alemán, se dan toda una serie de cambios estructurales que van favoreciendo el dejar a un lado las promesas de la revolución y ir enfocándose a otro proyecto. Hay los estudios también que no incluyen todos los lugares donde los maestros se desenvolvieron, pero sí en estos campos se ve como, aún analizando con fundamentos sociológicos llevados a fin de campo, se puede encontrar este viraje. Hay uno muy famoso que es el neologismo del neolatifundismo. En los primeros capítulos Alina Aldana lo lleva a ras de tierra y va analizando cómo los viejos latifundios que estaban en la Chihuahua porfiriano, donde se levantaron las fuerzas de Pancho Villa, los ejércitos populares, encontraron la manera de sobrevivir los primeros embates de la revolución, adaptándose como colonias agrícolas y encontrando las formas legales de los certificados de inefectabilidad, de protegerse en la inefectabilidad ganadera, en el desarrollo estratégico y pasar de concesiones ferrocarrileras a madereras para proseguir en este proceso, negándole a los que se levantaron por la tierra en Chihuahua, en Durango y en el norte el acceso a estas condiciones. Se refleja a partir del análisis de documentos en el archivo agrario, la formación en que el parcerismo, la renta fueron formas que prevalecieron para seguir negando el acceso a la tierra a quienes la cultivaban. De tal manera que también una de las demandas que siempre van juntas eran tierra y educación. La falta de tierra sí va muy ligado a la falta de interés de los patrones, de los aserraderos, de los ricos, de ir instalando las escuelas que tenía derecho, de tal manera que esta pequeña penetración de la reforma agraria y de la educación también, que se da de mayor intensidad en la época cardenista, hace que se genere estas demandas que siempre serán muy ligadas de escuela para los hijos de trabajadores y de acceso a la tierra. De ahí que los maestros en estas demandas pendientes, que después han sido un tanto abandonadas, se imbriquen y formen parte de, ya sea como gestores, como apoyo a las comunidades, pero también luego encabezando la organización de diversas formas campesinas, fortalecido también con las enseñanzas del normalismo rural, y de tal manera que serán ellos, los maestros, quienes den parte, formen, estudien, se preparen y formen parte de la propia comunidad para encabezar estas primero demandas en que se refleja también en los textos, se agotan por las vías pacíficas, pero después que no queda a veces otra salida que es el de pasar a la lucha armada. Es muy interesante lo que señalas, porque usualmente cuando se piensa en movimientos armados, se piensa en grupos que nacen sobre todo por consideraciones estrictamente ideológicas, y tú dices, no, hay aquí un trasfondo social profundo, las promesas incumplidas de la Revolución Mexicana, que los maestros como intelectuales orgánicos de esas comunidades se ven encabezadas. Pero el libro está también atravesado por la Revolución Cubana. El libro también está atravesado por estas nuevas formas en que, a partir del ejemplo de la Revolución Cubana y las decepciones que se habían dado en la propia ámbito mexicano, encuentran este nuevo referente de organización política ideológica. Uno de los ejemplos, de los primeros que comentabas, es el de Arturo Gámez. Arturo Gámez, que encabezará la guerrilla socialista en el 63, pero él ya viene, incluso en la historia personal de Arturo Gámez, viene atravesado ya por una serie de represiones y de desencuentros con el propio Estado mexicano que se narran también en el libro. Arturo Gámez es alumno del Politécnico, entonces Arturo le toca ya sufrir lo que es el cierre de la toma del Politécnico, el viraje con un director cuando se nombra Anejo Peralta, como ya dándole el perfil hacia ligado tanto a la industria, tanto que el Politécnico pues había sido parte de donde se habían formado los primeros vínculos con la medicina rural, con la antropología, pero en los 50, a partir del nombramiento de Alejo Peralta y de la suspensión del internado, marca ya la primera parte de desencuentro. De ahí también, un tanto familiares, también su tío Salvador Gámez era
parte de los cuerpos estudiantiles que negociaron la clausura del Politécnico. Es de ahí de tal manera que también, así como se puede reflejar en Arturo Gámez primeros desencuentros con la izquierda nacionalista mexicana, con el PPS, de sufrir la represión por parte en el Politécnico, y de identificar también, encontrar otros grupos como Álvaro Ríos, que siguen, a pesar de las cercanías con Lombardo Toledano, siguen leyendo lo que llega a partir del intercambio, los textos maoístas, a la Universidad Obrera, también la referencia de la Revolución Cubana, para formar lo que será parte de la izquierda mexicana ya del siglo XX, en donde, como ha señalado Carlos Montemayor y otros autores, la referencia cubana permitirá un tanto romper con la atadura que era innegable, la reverencia excesiva a la Revolución Mexicana. Finalmente es la revolución triunfante que había moldeado la primera parte del siglo XX, pero para, después de estos desencuentros y de estas decepciones, darle otro cariz distinto a la izquierda mexicana. Durante mucho tiempo se pensó en la etapa post-revolucionaria mexicana como una etapa conocida como la Pax Priista. Aparentemente no sucedía nada. El libro pone en entredicho esa Pax Priista, muestra las enormes inquietudes sociales que hay en el país, pero también muestra la cara represiva del Estado mexicano. Así es una paz en donde aparentemente en la superficie se tenía todo controlado, pero en el interior, llegando a ras de tierra, se puede mostrar cómo también los movimientos sociales, las luchas armadas fueron floreciendo, la represión se fue ejerciendo de muy distintas maneras, ya sea restringiendo recursos como a las normales rurales, el uso de guardias blancas en muchos casos, que no es un efecto solo del porfiriato, sino que en el propio siglo XX se siguió usando, la represión por parte de las distintas fuerzas policíacas de los estados. Incluso a veces se documenta cómo, ante la represión de las fuerzas estatales, los movimientos campesinos a veces pedían la presencia de las fuerzas federales, del ejército, como vistos como mediadores, pero que finalmente, cuando escalaban, también las fuerzas armadas fueron usadas en la represión de distintos movimientos. Es decir, las caras del Estado represivas no son solo una sola, así como la formación del Estado no es con un monolito, también tiene distintas variantes, tiene distintas fisuras en las que actúan los movimientos armados para reivindicarse, para tener éxitos, no solamente derrotas, como se muestra también en el libro. La consecución de estas demandas campesinas con la educación hizo que se consiguiera educación, abrir en las zonas más recónditas del país, entregar ejidos también en zonas en que se parecía imposible, como poder hacer el menos agrarista de los estados, como en Sonora, donde Jacinto López y Álvaro Ríos lograron estructurar organizaciones campesinas en que, a base de demanda de tierras, lograron apropiarse y lograr el reparto de tierras ganaderas enormes y de tierras también agroindustriales, como en Sinaloa y en el Valle del Fuerte y Mochis, también de tierras de muy buena calidad, no solo sobrantes que se daban en algunos lugares. ¿Te parece, Pavel, si aquí hacemos una pequeña pausa? Correcto. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el maestro Pavel Navarro, historiador, integrante del cuerpo de investigación del Instituto Nacional de Antropología de Historia, y un gran conocedor de la historia de las luchas rurales en México en la última mitad del siglo XX y también en los primeros del siglo XXI. Pavel, esto es un libro de historia, pero ¿cuál es la relevancia de leerlo hoy en día? ¿Qué
¿Qué nos dice para lo que se vive en México hoy? Desde el presente hay como distintas aristas para penetrar. Uno es la importancia que siguen jugando los maestros en la conformación de un proyecto social. Todo proyecto social y de cambio y de justicia social tendrá que reivindicarse en fortalecer un sistema educativo que, al igual como otros de los aparatos sociales, estuvo abandonado durante mucho tiempo, como fue el sistema de seguridad social, el sistema sanitario, de tal manera que coloca todavía en que esta recuperación y este rescate de un sistema educativo mucho más sólido tendrá que hacerse con la participación, con la presencia y con la preeminencia de los maestros que han sido atacados y estigmatizados durante mucho tiempo. También la versión de hacer un análisis histórico de estas movilizaciones nos involucran también desde este presente en que aunque se reivindique de los momentos ya de transformación, de que se ha roto con esquemas del neoliberalismo, es necesario seguir revisando estas vertientes mucho más afiladas, radicales, si se quiere decir, como formas de avisos. Uno de los ejemplos que tenemos recientemente es Argentina, donde la academia produce muchos y muy excelentes trabajos de calidad sobre memoria, sobre reivindicaciones, sobre justicia, y de repente puede pasar lo que pasa si hay una desconexión entre el mundo de la academia y los movimientos de base. Normalmente que el libro también invita a no caer en lo que son una de las tentaciones del oficialismo en cualquier lado, de decir todo esto ya se ha arreglado, borrón y cuenta nueva, no pasa de aquí adelante, todo es más terso. Nunca será más terso. La historia, si algo demuestra, es que sigue siendo cambios, ajustes constantes, de tal manera que la reflexión sobre los maestros desde el presente también es de suma importancia para seguir contribuyendo a esta construcción de la memoria de la sociedad mexicana sobre su pasado, y en particular también, por qué no decirlo, de la izquierda. Si la izquierda no revisa lo que es la construcción de su historia, pueden pasar cosas como el caso que ahorita es más cercano, el de Argentino. Cuando presentamos el libro en Durango, también el libro se lee de buen tamaño, no es un análisis exhaustivo, sino reflexiones de casos concretos. Los maestros identificaron de no venían la historia de sus comunidades en Cuencamé, en La Laguna, pero eso también incita a la manera en que se entreveran esas historias que se ven reflejadas en las de Lucio, en las de Arturo Gámez, en la de el movimiento otonista, en Guerrero, jaramillista, sino también para que los propios maestros inviten a la reflexión y escriban, compartan lo que fueron estas historias que fueron un tanto olvidadas de la represión, pero que así como se rescataron estas figuras importantes como Lucio, como Arturo, como el Politécnico, también los maestros a los que va dirigido el libro, finalmente fue pensando en ellos que César y Lidia coordinaron el libro, también recuperen estas historias pequeñas, breves, de resistencias en que los maestros se han visto involucrados. Por eso es que se fijó en el título los maestros en los movimientos armados, pero también en las resistencias cotidianas, en donde no está incluido en el texto, pero se puede recuperar en La Laguna, en Michoacán, en Chiapas y en las normales rurales. La expresión más importante del magisterio democrático en México, con una tradición de lucha, tiene un logotipo en donde en el mapa de la República Mexicana aparecen 4 figuras: Arturo Gámez, Genaro Vázquez, Lucio Cabañas y Misael Núñez Acosta. Bueno, el libro tiene como telón de fondo también esto. Ahí hay como una reivindicación de esa memoria colectiva. Diera la impresión entonces que el libro construye vasos comunicantes entre esa reivindicación y la memoria de ese sector del magisterio que tan importante ha sido en las luchas recientes de nuestro país. Sí, de tal manera que el libro en ese sentido y en estos diálogos que sí está hecho, sí, en base de investigaciones rigurosas, surgido de la academia, de tesis de licenciatura, de grado, de un seminario en el Instituto Mora, pero también
también convive y se nutrió de muchas de las experiencias en este caso, de la CENTE. Tanto así que varios de los capítulos, como los de Ney, de los de Abel, fueron hechos con entrevistas a los militantes, y de alguna manera es como también orgullo que el libro pueda presentarse en los Pedregales, en la CENTE, en una pulquería en Xochimilco, en una asamblea, y le dirige tanto ese grupo como también a la academia, donde cerrando el ciclo que surgió de un seminario en el Instituto Mora, se va a presentar el próximo 19 de enero, también en el Instituto Mora, como parte del seminario de Guerra Fría que coordina el maestro Jorge Castañeda. Entonces da la vuelta el ciclo de donde surgieron estas discusiones, estas ideas que no sé por qué llevaban años llevándolas César y Jorge, sobre diversos temas, sobre movimiento obrero, sobre relaciones internacionales, sobre el papel de Cuba en el continente, pero que puede llevarse a ras de tierra con los militantes obreros, con los ferrocarrileros del museo, con aquellos que recuerdan las huelgas de las llanteras o de la cooperativa Pascual, de tal manera que en ese sentido el libro está escrito también de una manera ágil, que repito, no porque sea de manera ágil y que se lea de manera corrida, le quita el rigor a las investigaciones y a la reflexión. Comenzaste esta charla hablando de César Navarro, uno de los autores. Él fue normalista rural, médico, un dirigente campesino, dirigente partidario también, historiador, líder sindical. O sea, todas esas cosas se cruzan en él. Y este mundo de lo que fue Lucio Cabañas, las normales rurales, formaba parte de su imaginario y de su formación vital. Su impronta está en todo ese libro. ¿Estarías de acuerdo con eso? Sí, en ese sentido comentábamos que esta formación de maestro rural, de médico, cirujano, historiador, con su devorador de libros del marxismo, hacen que el libro tenga esta capacidad de tener análisis histórico, reflexión histórica, análisis de coyuntura y trasladarlo a los problemas del presente. La impronta queda marcada un tanto ahí como con las situaciones que todavía se viven, con la reapertura todavía truncada de la normal del Meche, como se prometió, pero también llevándolo a que tiene que ser hecha para respetar el modelo normalista con el del internado. En eso sí, los últimos papeles de César, que todavía trabajó, era sobre el proceso educativo actual, abordaban las transformaciones, ataques considerados de los procesos normalistas, de cambiar internados, intercambiar por becas, por recursos en material, que es algo de lo que hizo Alejo Peralta en los 50, cuando clausuró el internado y entregó becas para los alumnos que no iban a seguir, de tal manera que el libro sí tiene esta impronta de César. Y finalmente yo creo también los alumnos, pues en esta relación de maestro-alumno también algo que mucho que de César, que siguen siendo militantes, con una militancia como parte del compromiso del intelectual. Un libro que reivindica una parte de la historia de México, de la historia de abajo, que no necesariamente ha tenido solución ni continuidad, o ¿cómo lo explicarías tú? De ese sentido, sí, que tuvo un abandono, pero que no ha tenido la recuperación necesaria. En ese todo proyecto que sea de justicia social, un proyecto de izquierda, tiene que tener una mayor concentración en lo que es niveles de educación primaria y de secundaria. Es una de las tareas pendientes que quedan para seguir trabajando, no solo de un segmento de gobierno, sino por todos. La contrarreforma educativa nos dio muestra de que trabaja estigmatizando a los maestros, de que aislándolos y señalándolos de todas las responsabilidades y fracasos del sistema en que todos somos parte. Debe seguir una experiencia necesaria,
para construir para futuro. El fortalecer la educación rural, la educación comunitaria, la educación primaria, básica, además de las vertientes profesionales, tienen que seguir siendo una de las tareas fundamentales y relegables en las tareas del Estado mexicano que se quiere transformar. ¿Tiene la impresión, Pavel, tú eres historiador, estás al día, de que hay una proliferación de estudios que buscan recuperar las experiencias de las luchas armadas en México? ¿Cuál sería la aportación de este libro en esta tendencia general? En este sentido, sí hay muchos aportando la apertura de archivos, apertura de nuevas fuentes, de nuevas maneras. El libro tiene esta capacidad de que, siendo un libro colectivo, tiene las distintas maneras de aproximarse a un problema en general, como es los maestros y en los movimientos armados, desde distintas perspectivas. Desde la búsqueda de los documentos agrarios, en el capítulo de Alín, del pensamiento político y de la construcción de una biografía política, en el capítulo de Abel Gamis, en el de Maribel, una reconstrucción de la memoria y de una síntesis de estos movimientos en los últimos 30 años, el de la historia oral, con las entrevistas hechas por Eneida a los propios militantes en el movimiento Lucio Cabañas, y de la crónica en el capítulo de Luis Hernández en el quinto capítulo, de tal manera que es un libro que abre las distintas perspectivas para aproximarse a un evento que sí se está retomando muy de muchas maneras de los movimientos armados, pero el foco además, esto sí lo que lo coloca en los maestros y los movimientos armados, es una de las características que no pocos de los libros que están enseñando actualmente hace. La mezcla de guerrilla y movimiento magisterial es otra de las aportaciones que lleva el libro. No es el único, hay otros temas, otros libros que lo han hecho, pero en este caso este foco que coloca el libro sí los hace de manera particular, a diferencia de otros, entonces abre el camino hacia distintas investigaciones. ¿Dónde conseguir el libro? El libro ya se encuentra distribuido en librerías de prestigio, en la zona de librerías de Miguel Ángel de Quevedo, las tres grandes que se encuentran por esa zona. En sus páginas de internet también ya está disponible, y en las páginas de internet dedicadas al mercadeo de libros a granel, desde la que empieza con A y termina con Z. Entonces en ese agradecer acá la eficiente distribución, y se realizarán 2 presentaciones más por lo pronto, el 19 de enero en el Instituto Mora, que sirvió de auspicio para el seminario que dio origen a este libro, y en la Feria del Libro de Minería en febrero entrante. Pavel, muchísimas gracias por estar con nosotros en este cruce de palabras. No, al contrario, Luis, así que a nombre mío, de Lidia y por supuesto de César Navarro, por la amistad compartida de tantos años, muchas gracias por el espacio. Amigos, amigas, muchas gracias por su participación el día de hoy, una participación que además ha servido para recordar y para honrar la memoria de César Navarro. No se pierdan la próxima semana, Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.